1:15 de la tarde. Se quedan ahora con José Antonio Lagar. Buenas tardes. Hola, saludos. Nuestro invitado de hoy es neurólogo, presidente de la Sociedad Extremeña de Neurología y coordinador de la unidad de ictus del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz y especialista en neurología por el Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz. Es autor de publicaciones diversas, de artículos científicos, y es vocal del área de comunicación de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología, la SEM, que es una sociedad científica constituida por más de 3.000 miembros, entre los que se incluyen la gran mayoría de los neurólogos españoles y también otros profesionales sanitarios interesados en la neurología. Vamos, que está muy bien considerado fuera de Extremadura, cosa que nos agrada muchísimo, claro. Juan Carlos Portilla, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por estar con nosotros, por hacernos este hueco en su agenda y, bueno, por hablar con los oyentes de Radio Nacional. ¿Esto de la neurología está bien considerado en la medicina en general, en Extremadura en particular? ¿Tenemos muchos, pocos, los suficientes neurólogos? ¿Cómo andamos? Bueno, la neurología siempre ha sido una especialidad ya desde el entorno de la facultad, ¿no? Cuando empezamos a estudiar medicina, un poco oscura, un poco desconocida quizás. En los últimos años sí que hemos encontrado un avance importante, fundamentalmente porque se ha desarrollado a nivel tecnológico, a nivel terapéutico ampliamente, y esto está atrayendo cada vez a más personas en el ámbito de la neurología. Y no difiere mucho en Extremadura con el resto de España, ¿no? Si estamos bien o no a nivel regional, bueno, existe una serie de recomendaciones del número de neurólogos que tiene que haber por número de habitantes, que está más o menos 5 neurólogos por cada 100.000, lo cual supone que en nuestra comunidad aproximadamente 52 neurólogos sería el número necesario. En nuestra comunidad andamos un poco por debajo. Ahora mismo, según nuestros registros, somos en el sistema público unos 41 neurólogos los que realizamos ejercicio público. Por tanto, sí que existe un déficit de neurólogos en la comunidad que las autoridades sanitarias conocen bien y que llevan tiempo intentando paliar, pero bueno, no siempre es fácil encontrar neurólogos que se quieran venir a Extremadura. Bueno, pues habrá que seguir intentándolo porque sí. Es verdad que la neurología atiende enfermedades desde muy pequeños, ¿no? Desde bebés, pero también es cierto que en una población envejecida es más fácil encontrar trabajo para que el neurólogo tenga que intervenir, ¿no? Sí, el ámbito de enfermedades que tratamos los neurólogos es muy variado, ¿eh? Sí que es cierto que hay enfermedades muy frecuentes que están íntimamente relacionadas a la edad. Todos podemos pensar en el ictus, en el deterioro cognitivo, en enfermedades neurodegenerativas, la enfermedad de Parkinson, etcétera, pero también hay otras que afectan a personas jóvenes y que también son muy frecuentes, como por ejemplo la cefalea, donde la migraña es una de las principales causas de discapacidad también laboral, y esa es una enfermedad típica de personas jóvenes, también la epilepsia y otro tipo de enfermedades neurológicas. Por tanto, nuestro ámbito de rango de edad es muy amplio. Sí que es cierto que es más frecuente por encima de los 65, 70 años, pero también muy frecuente en personas jóvenes, ¿eh? ¿Por qué tenemos que estar más preocupados en Extremadura? Epilepsia, ictus, en el campo neurológico, claro. Sí, bueno, como digo, son enfermedades todas muy frecuentes. Quizás en Extremadura destaca por su frecuencia frente a otras comunidades el ictus. Somos una de las principales comunidades donde es más frecuente esta enfermedad. También la migraña es bastante frecuente y el deterioro cognitivo. La nuestra es una comunidad donde están bastante presentes los factores de riesgo vascular y bueno, y esos son factores que condicionan sobre todo enfermedades, como digo, el ictus y el deterioro cognitivo. Ahí quizás, por desgracia, destacamos frente al resto de España, ¿no? Cuando hablamos de migraña, que efectivamente es una de las enfermedades silenciosas que ustedes tratan, ¿por qué hay una cierta prevalencia en las mujeres? La migraña tiene un componente, aparte de genético y de predisposición familiar, también es una forma de migraña que tiene una asociación claramente hormonal. Y ahí las mujeres, bueno, pues tienen este aumento de frecuencia, sobre todo relacionado en ocasiones con los ciclos menstruales, también con el embarazo, y ahí quizás sea por eso el motivo que la hace más prevalente en las mujeres, ¿no? ¿Y nos sirve ir al neurólogo? Me refiero. ¿Las enfermedades de las que estamos hablando se mejoran cuando ustedes las tratan? Sí, y además uno de los aspectos en los que la neurología ha avanzado, sobre todo en la última década, es nuestro arsenal terapéutico. Hace unos años había enfermedades neurológicas que nuestra función era prácticamente diagnosticarlas y luego nos quedábamos muy cortos en cuanto a las opciones terapéuticas. En la última década, sobre todo, enfermedades como la migraña, el ictus, la epilepsia, los trastornos del movimiento,
e incluso ahora ya el deterioro cognitivo, la enfermedad de Alzheimer, entre otras, empieza a tener alternativas terapéuticas muy eficaces que quedan en manos de la prescripción prácticamente, quedan en manos de los neurólogos. Por tanto, es importante que sean evaluados este grupo de pacientes en los que los tratamientos habituales ya no son eficaces y tienen que pasar a manos especialistas, ¿no? Incluso el Parkinson, que se ha avanzado también mucho y, bueno, se puede quizá no curar, pero sí mejorar y paliar muchísimo, ¿no?, con una buena medicación. Sí, el Parkinson tiene ahora mismo un arsenal terapéutico muy amplio que incluye no solo el tratamiento farmacológico, también el rehabilitador, terapia ocupacional y últimamente también tratamientos intervencionistas que llevan a cabo los neurocirujanos, neurofisiólogos, junto con los neurólogos, sobre todo en estadios más avanzados de esta enfermedad, y que son tratamientos muy eficaces. También con indicaciones muy estrictas para alcanzar la eficiencia máxima en este tipo de tratamientos para este tipo de enfermedades, pero que ha abierto unas posibilidades terapéuticas amplias y que además están disponibles en nuestra región, que tenemos capacidad para, desde nuestra región, nuestra comunidad, poder aplicar este tipo de tratamiento. Estamos hablando hoy aquí en el tiempo de la entrevista en Radio Nacional de Neurología con uno de nuestros mejores neurólogos, el doctor Juan Carlos Portilla, que además, ya lo hemos comentado, es el responsable de la unidad de Ictus y a mí me gustaría, bueno, usted cuando da conferencias, que es un habitual conferenciante, tiene un público limitado, no lo sé, en los mejores foros seguramente 500, 1000 personas, pero aquí tiene unas cuantas de miles de personas, de extremeños, no le quiero meter presión, pero sí que es cierto que es muy importante, ¿no?, que hablemos de cómo prevenimos un ictus, sobre todo cómo actuamos rápidamente y cómo acudimos para que pueda tener solución, porque puede ser algo mortal y puede ser algo muy rápido. Sí, a ver, nosotros cuando atendemos a una persona con ictus, no pocas veces consideramos que es un fracaso nuestro, ¿no?, de la atención social, podríamos decir. ¿Por qué? Pues porque prácticamente 8 de cada 10 ictus se pueden prevenir. Y se pueden prevenir con el control de una serie de factores de riesgo que la mayoría son bien conocidos, están bien establecidos y que tampoco su control pueden suponer un excesivo esfuerzo, ¿no? Porque, bueno, son controles como de la tensión arterial, del colesterol, del tabaco, del sedentarismo, controles dietéticos, una vida sana. Si conseguimos controlar, y ahí la responsabilidad individual es fundamental, esos factores de riesgo, evitamos una gran parte del ictus, ¿no? O sea, la prevención, que es tan importante que parece... La prevención primaria es fundamental en este tipo de enfermedades vasculares, no solo en el ictus, en cualquiera de ellas. Claro. Pero sí. Doctor Portilla, de repente, no lo sé, que usted me dice ahora cuáles son los síntomas, sentimos un dolor fortísimo de cabeza, ¿cómo empezamos a notar a lo mejor que tenemos problemas para hablar? ¿Cuáles son, digamos, los síntomas de que podemos... Es fundamental conocer los síntomas de esta enfermedad. La primera característica es que aparece de manera brusca. Uno pasa de estar bien a, de manera inmediata, tener síntomas neurológicos. Y estos síntomas neurológicos suelen consistir en un problema en el lenguaje, en el que la persona es capaz de expresarse o de entender lo que otro le está diciendo, y una debilidad en una parte del cuerpo, que puede afectar a la boca, al brazo, a la pierna o a todas ellas. Además puede cursar con inestabilidad, la persona es incapaz de mantener el equilibrio y tiende a caer al suelo, y cuando eso ocurre y lo sufrimos o somos testigos de que alguien lo está sufriendo, lo primero que tenemos que hacer es llamar al 112, solicitar ayuda médica, porque así podemos poner en marcha todo un engranaje asistencial que tiene el objetivo de que a esa persona que está sufriendo esos síntomas lo lleve lo más rápido posible a un centro donde se le pueda diagnosticar rápidamente y tratar con la mayor rapidez posible. Uh-huh. Si tenemos a mano esas pastillas que se ponen debajo de la lengua, ¿es recomendable? No. Levantar el teléfono, o si lo tenemos en la mano ahora con los móviles, llamar al 112. Perfecto. Y dejarse aconsejar y llevar por lo que le dicen las indicaciones médicas. No hay que tomar ningún tipo de pastilla en esa situación. Uh-huh. Llamar directamente al 112. Sin perder tiempo. Sí, esto es vital. El tiempo es fundamental. Terminamos un poco con el área suya, digamos, más de organización, ¿no? ¿Cómo está la Sociedad Extremeña de Neurología y qué tal en la Junta Directiva de la Nacional, representando a Extremadura? Claro que sí. Bueno, bien. La experiencia de la Sociedad Española de Neurología, además, siendo vocal de comunicación, ha sido una experiencia además muy agradable, porque, bueno,
permite conocer otros campos en los que uno por su trayectoria sanitaria no está acostumbrado y bueno, tengo que decir que el mundo de la comunicación es apasionante también, ¿no? Y esta oportunidad que nos dais de poder hablar de este tipo de enfermedades y de hacer una labor fundamental como la de información a la población, magnífica y maravillosa, ¿no? Y luego dentro de la Sociedad Extremeña de Neurología, bueno, pues tenemos muchos retos de poner en valor lo que la neurología extremeña es capaz de hacer y poner también en conocimiento de la población extremeña de cuáles son los recursos en los que disponemos y también un acercamiento, ¿no? Un acercamiento sobre todo a las asociaciones de familiares de distintas enfermedades neurológicas en la que yo creo que tenemos que trabajar de la mano en estas necesidades, en algunos aspectos que a veces los sanitarios tenemos un poco menos presentes y que son fundamentales para ofrecer la mejor atención a los pacientes con cualquier enfermedad neurológica dentro de nuestra comunidad, ¿no? Así que son retos que nos gustan a esta sociedad y a esta junta directiva que estamos ahora en esta sociedad científica y en esto estamos, ¿no? Juan Carlos Portilla, muchas gracias por haberse acercado a esta, su casa, la radio pública. Ojalá que encontremos esos 10, 12 neurólogos que nos hacen falta para completar la plantilla en Extremadura. Esperemos que sí. Muchísimas gracias a ustedes por mostrar esta disponibilidad y aquí nos tenéis para cualquier otra cuestión que podáis necesitar. Muchísimas gracias. Y ahora